caminando por las calles de Estación Central. Un grupo me miró a los ojos y me dijo que me iba a morir. ¡Ah! Pues resulta que este tipo, más que brujo, parecía un charlatán. Era un charlatán y un mentiroso igual que tú. Y evolucionando. Esta mitología de la magia, fíjate, va adquiriendo cada vez distintas formas. Pero el pensamiento mágico, que lo planteamos la semana pasada, es propio del animismo, es una condición que es inherente al ser humano y que va mutando de distintas formas. Las predicciones, por ejemplo, el tarot, la numerología, la astrología y todas estas pseudociencias tienen mucho que ver con esto. Y con esta necesidad humana de necesitar una explicación a todo. Cuando no se tiene una explicación, cuando no se tiene esa explicación, se busca cualquier explicación, porque no toleramos no tener explicaciones. Queremos saber todas las cosas, aunque esa explicación sea mala. Y como tampoco tenemos divulgación de la ciencia, tampoco tenemos estimulación del pensamiento crítico en los colegios, vamos siendo presa fácil de cualquier tipo de superstición, de cualquier tipo de idea delirante que se encarna en nosotros y la tomamos como verdad. Y NDN, que me da la impresión que estuvo la semana pasada también con nosotros, dice: cada más información tenemos de hechos concretos, podemos hacer oídos sordos a tanta profecía y conspiración. Yo creo que tiene razón, porque la medida que uno está más informado, es capaz de formarse un juicio crítico. Un juicio crítico que te permite ir elaborando esta idea y estas afirmaciones en su justa medida. Porque si no, tendríamos que salir todos corriendo. Ahora me decías tú, fuera de cámara, que está anunciado otro terremoto. Claro, te cuento. Edwin Robles es parapsicólogo, es colombiano, tiene un programa en una radio. Si usted baja un poco más, hay una nota sobre eso. Sobre que tenemos que salir todo arrancándose. El 20 de mayo va a ser un mega terremoto cuyo epicentro va a ser en Chile y que va a arrasar pero con gran parte del mundo. Entonces básicamente lo que él dice se basa en las profecías de Nostradamus, en el rayo Harp y en las predicciones de los mayas. ¿Ya? Entonces esas son sus tres bases para decir que el 20 de mayo estamos liquidados, o casi, porque siempre dijo que era posible. Otra, mira, la verdad que estas cosas me causan a mí bastante hilaridad. La verdad que me causa gracia darte cuenta cómo estos distintos misteriólogos, así les digo yo, esta gente que se dedica a elaborar misterio y venderlos, misteriólogos, empiezan a tomar material de todos lados. Es como un gato que va cayendo y tira las manos para todos lados con tratar de agarrarse. Y mezclan en esta juguera paranormal profecías mayas, que no existieron por lo demás, esoterismo, medicina alternativa, conspiraciones, rayos Hall, estelas luminosas y una mezcla de todo el material que puedan encontrar para darle credibilidad a esta creencia que están manifestando. Ahora, ¿qué pasa si la chunta? Porque una de las cosas que siempre he visto nos dice la gente, cuando tú conversas con unos amigos, qué sé yo, te dicen: oye, pero los brasileños le achuntaron de 2-2. No, le achuntaron a 2 como de 500. Por ejemplo, aclaramos también de que estas supuestas predicciones que ellos decían tener, que eran cerca de 800, un tuitorio que te comenté yo, Sebasac, se encargó de analizar todas las que eran referidas a Chile y se dio cuenta que eran 55. De esas 55 digamos predicciones para Chile, solamente apuntaron a 8, es decir, fallaron el resto, que una gran cantidad, es decir, su nivel de acierto es casi del 14%. Y no estamos incluyendo lo que se llama falsos negativos, no estamos incluyendo aquellos temblores que se produjeron y que no fueron avisados. Porque si tú incluyeras eso dentro de tu matriz de trabajo, te disminuiría bastante el número de aciertos. Por lo tanto, su nivel de acierto no supera el nivel de acierto de cualquier persona al azar o de cualquier psíquico de pronto en televisión que esté tratando de jugar a esto de las predicciones. Porque las predicciones y todo este tipo de cuestiones, fíjate que funcionan por este tema de la ley de la variabilidad, de la posibilidad. Juegan a las posibilidades, juegan a la chunta. Tiro una que otra afirmación y cuando una me resulta, bueno, descarto las demás. Y me quedo con esta certeza, diciendo que, por ejemplo, le achunté a 1 o 2, pero fallé, no sé, fallé 50. Eso, en una estadística, para demostrar que es significativamente relevante, tienes que incluir los aciertos y también los fallos. Esa es la manera en cómo trabaja. Que ellos no informan. No, nunca, no informan. Ahora, en este caso de este parapsicólogo que asegura que lo más probable es que haya un terremoto el 20 de mayo, ¿qué pasa con estos personajes cuando le achuntan? Cuando efectivamente el terremoto hay un... Cuando le achuntan, generalmente se hacen famosos, ganan mucha plata
se dedican a escribir libros, a pasearse por todos los matinales y programas de televisión que los inviten. Tuvimos tiempo atrás, ¿te acuerdas? Estuvo el famoso Mago Jim, que estuvo en estelares también de televisión y que dijo haber anunciado el terremoto del 27 de febrero. Pero lo que la gente no tiene acceso a la información es que este tipo lo predijo el año anterior y el año anterior, todos los años lo predecía. Cuando le achuntó, tomó esa información como la verdad única y desde ahí en adelante se lanza a la fama. Así ganan dinero estos personajes. Esa es la manera de lucrar con la ignorancia. Hasta que se le acaba el asunto y después empiezan a inventar otro. Y ocurrimos ya, se nos van los brasileños y aparece ahora este colombiano. Se nos va a ir, antes fue Nostradamus, antes fueron los mayas. Anteriormente, cada vez que, por ejemplo, todas estas profecías milenaristas que se llaman, al fin del milenio, hay una catástrofe, se acaba el mundo. Parece ser que esta idea del fin, esta idea de la muerte, esta idea de que nos vamos a terminar, nos gatilla emociones tan primarias que nos mantiene a todo el mundo interesado en saber y poder conocer la verdad. Y cuando se empieza a usufructuar del miedo, empiezan muchas personas a estar proclives a estos vendedores de ilusiones, por ejemplo, estos que venden kits de sobrevivencia, estos constructores de búnker, también que están ganando un dineral haciéndoles búnker a las personas de mayor ingreso en este país y en el extranjero. Es decir, aprovechando el 2012 como un año mítico. Recuerda que también tú, la película 2012, el Roland Emmerich, el cine también, Hollywood, todos han lucrado con esto. Sí, claro, todos han lucrado con esta idea. Pero te dije una vez, si ustedes, por ejemplo, investigaran, se darían cuenta de que las profecías mayas no existen. Nunca los mayas hicieron profecías. Estas son adaptaciones de escritores de ciencia ficción que adaptaron profecías, por ejemplo, de los norteamericanos, de los indios Hopi específicamente, y las vendieron como las 7 profecías mayas. Escribieron libros documentales, que también era de otro colombiano, que salen ahora en TV Cable, anunciando este cataclismo, este fin. Así que el cataclismo, el fin, el misterio, hoy por hoy es un excelente negocio para quienes lo están promoviendo. O sea, no hay que creerle a ninguno de estos tipos, pero Chile es un país sísmico, así que nosotros siempre hemos recomendado, hay que tener botellitas de agua, hay que tener un kit de emergencia. Tenemos porque cualquier día nos cae un terremoto. Una historia plagada de terremoto y cataclismo en Chile, porque somos parte del cinturón de fuego del Pacífico, somos un país sísmico. Lo más probable es que si yo anuncio un temblor, este temblor llegue, pero anunciar catástrofes como con esa especificidad que dicen tener ellos, con día, con hora, eso ni el Instituto de Geofísica de la Universidad de Chile es capaz de hacerlo. Entonces, esa es la cosa que uno tiene que llevar a la balanza. ¿Cómo es posible que una persona dedicada, por ejemplo los brasileños, al arte, al cine, a la publicidad, al marketing, sean capaces de predecir terremotos con una precisión mucho mejor que cualquier universidad geofísica o física del mundo? Eso ya es raro. Y lo otro, este parapsicólogo que me estás mencionando tú, que yo no tenía tiempo en las noticias, que dice capaz de predecir terremotos. ¿Qué tiene que ver la parapsicología con la predicción de terremotos? Son cosas totalmente ajenas. No es ni chicha ni limonada. Es como confundir un dominal con un elefante. Claro. El tema es que están todos los gobiernos coludidos para impedir que esta gente, claro, se sepa la verdad y la logran difundir. Otra de las cosas que sucedió esta semana y que aquí nos parece un poco más grave, porque hablan sobre la muerte de la gente. En el caso de Gervasio, aparece Peter Rock diciendo que recibió un mensaje de él diciendo que investiguen su asesinato. Por otro lado, ahora aparece la viuda de Viking Valdés, otro personaje, un cantante. Alcohólico joven que no está viendo, que no lo vi. Claro, Viking Valdés fue bastante famoso en los años 70-80, y dice la viuda que se le apareció, que le llamó una medium y que le contó que un montón de cosas secretas que solamente ella sabía de su marido, y le dijo que estaba muy bien, y también le mandó un mensaje en torno al asesinato de Gervasio. ¿Qué pasa cuando aparecen los fantasmas a decirte, oye, tu marido está bien, y aprovechan a los medios para mandar mensajes más allá? Mira, una cosa que yo te llama la atención de este tipo de situaciones es que si este mensaje es tan privado y tan personal, ¿por qué estos medios o estos personajes aparecen en televisión? Ya inmediatamente te das cuenta de que aparecer en televisión les genera a ellos un negocio. Muchas veces te dicen, yo aparezco en televisión y no cobro nada. Claro, no cobro nada por aparecer en televisión, pero la ganancia secundaria que viene de aparecer en televisión es que te haces popular, que la gente te empieza a identificar. Por ejemplo, todos estos psíquicos que están en este programa de Chilevisión, lo más probable que el que gane va a tener unos buenos años de rentabilidad, porque va a ser el mejor psíquico de todos, digamos, los que aparecen ahí, y va a lograr un grado de rentabilidad bastante interesante. Entonces, si el mensaje es tan pegado, ¿por qué aparece? Lo van a utilizar para todos los programas para predecir si Chile gana el próximo partido de
de la Copa. Si... Acuérdate que nos pasó para el Mundial con el famoso pulpo Paul, ¿te acuerdas? Un pulpo claro, capaz de predecir cuestiones. Entonces esta cuestión está en el imaginario de las personas. Esta pero gente... le todo, o sea, quiere decir que el pulpo era pero carísimo. Pero ¿cómo sabes tú que la acción total? No pudimos estar ahí mirando cómo era el procedimiento. Porque él elegía un mejillón, si se comía algo. No creo que él tuviera conciencia ni intelectualidad de darse cuenta de la predicción, sino que él comía algo que le daban. Seguramente el adiestrador podía también jugar a la probabilidad, o grababan las dos veces, pues, se comían los dos. Y cuando se comía el que aceptaba, pues editábamos y subíamos eso. Porque esto también pasa todo por edición, fíjate tú. Entonces, suponiendo que no es que el pulpo le haya chuntado de todas, ¿eso cabe en las probabilidades? Achuntar un 100% no cabe en las probabilidades, a no ser que haya una variable, un factor independiente que esté y que tenga relación con ese sistema. Y eso es lo interesante. Pero eso tiene que ser en un trabajo bien hecho, en una metodología de investigación, una metodología basada en una buena estadística con buenos experimentos. Tú cuando haces un experimento lo que tratas de descartar son las variables exógenas, las variables que pueden interferir con tu producto, con lo que tú quieres ver, con lo que quieres mirar. Si logras sacar esas variables, por ejemplo, vas dejando el experimento más puro, y entre mejores datos tú tienes, que lo puedes llevar a la estadística y logras una diferencia significativa, ya estarías dándote cuenta de que hay un fenómeno ahí, un fenómeno digno de estudiar. Pero este tema de las predicciones nunca han sido dignas de estudiar porque se basan en un supuesto inexistente, en la falacia de saber de que podemos predecir el futuro. El futuro es algo que no se puede predecir porque no ha llegado. Nosotros podemos a lo mejor hacer especulaciones de lo que podría suceder. Miramos ahora, miramos el tiempo y sabemos cuándo va a llover. Podemos determinar esos ciclos del tiempo. Los mayas también y muchas culturas precolombinas lo hacían para sus cosechas. Así siempre hemos sido capaces de predecir, pero de predecir de una manera lógica, de una manera natural. Pero de ahí anunciar lo que te va a pasar a ti mañana, con quién te vas a casar, el dinero que vas a tener, o todo ese tipo de situaciones, eso ya son mancias que tienen que ver con cuestiones que están en el imaginario popular. Ahora, pero ¿el mundo científico cree en los fantasmas? Mira, en ciencia y también en todo ámbito de arte o lo que tú quieras, hay personas que son libres de creer en lo que quieran. Lo bueno es que un científico podría creer en fantasmas, pero en la medida que él tiene que hacer un trabajo específico, va a usar el método científico. Es decir, su creencia no tiene cabida en su arte o en su actividad. Las creencias dan lo mismo, si lo que importa en ciencia son las evidencias. No importa que tú creas, no sé, pues, en los nanitos verdes o que creas en los unicornios azules. Lo que importante es que lo tienes que demostrar. Y si no tienes la evidencia, es mejor quedarse callado. Porque si te sometas a la comunidad científica, a tus pares, como decíamos, lo más probable es que pases una vergüenza o te consideren un charlatán, que es lo que ha ocurrido muchas veces. Sí, yo creo que lo vamos a abordar en un par de programas más allá, toda la teoría de los fantasmas, porque muy pocos saben que uno de los grandes cazadores de fantasmas fue el gran mago del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿cómo se llama? Houdini. Los persiguió por todos lados y nunca pudo probar que existieran los fantasmas, y junto con él Sir Arthur Conan Doyle, que fue el creador de ¿cómo se llama? Sherlock Holmes. Él también cazó fantasmas y con un método científico buscaron todas las posibilidades y con todos los recursos del mundo jamás pudieron encontrarlo. Ni hasta ahora han podido encontrarlo. Había también ¿te acuerdas tú, cazadores? Aunque en ese tiempo hubo unas fotos famosísimas de ectoplasma y... Es que ahí estábamos en toda la época del nacimiento del espiritismo, de la mediunidad y de toda esta posibilidad de contactarse con los espíritus. De lo que algunas medios actuales toman, digamos, varias ideas de eso. Pero tú que el espiritismo parte, por ejemplo, con un par de hermanas que empiezan a hacer una especie de reuniones en sus casas, las famosas hermanas Fox, donde comienza todo el espiritismo a desarrollarse. Y después de 50 años de recorrer el mundo y ganando un dineral también a costa, digamos, de estas famosas sesiones espiritistas y las mesas de rescate y todo eso, cuentan ellas que todo esto era un fraude, que todo esto era inventado, generado y estimulado por la hermana mayor. Ellas eran capaces de hacer chasquidos con los dedos de los pies y de emitir ruidos y cosas por el estilo, engañando incluso a investigadores serios, es decir, investigadores ingenuos, podríamos decir. Por eso es que muchas veces Houdini y ahora James Randi, por ejemplo, los magos, han sido los mayores detractores y refutadores de los parapsicólogos o de las personas que dicen tener poderes psíquicos, porque ellos, sabiendo ilusionismo, sabiendo mentalismo, son capaces de emular los mismos procesos. Por ejemplo, James Randi, cuando a Uri Geller, este famoso mentalista que doblaba cuchara, lo deja en un programa de televisión en evidencia y le cambia todo lo que él había traído, que estaba preparado obviamente para producir el truco, y le pone instrumental nuevo. ¿Qué pasa con Uri Geller? Queda en evidencia que es incapaz de hacer nada.
Y esa fue la humillación más grande que tuvo. Se demostró que estos supuestos poderes paranormales, este poder sí no existe. No existe más allá de la imaginación de quienes lo defienden. Aparte que de todas maneras es súper poco, es muy difícil de probar que si alguien me dice, oye, hay un fantasma al lado tuyo, o hay un duende en tu casa, como de mí miento yo que hay un fantasma en mi casa o en el cementerio. Mira, yo invitaría a estas personas que dicen tener estas facultades, y a aquellas personas que de pronto alguien nos dice si somos vulnerables a este tema, sobre todo cuando hemos perdido un ser querido, si eso no es nefasto, usufructuar y trabajar con esa emocionalidad tan primaria del afecto a un ser querido. Imagínate un hijo. Es tremendo lo que hacen estas personas, porque no dejan elaborar el duelo correctamente y intervienen con esta idea podríamos decir delirante de respecto al contacto. Mira, si es tan simple como preguntarle a ese fantasma algo específico que solamente tú sepas, preguntar, no sé, ¿cuál era la caja donde tú guardabas aquellas mentas que te gustaban tanto? Claro, en el caso de Viking Valdez, la viuda dice que la medium le contó cosas que solamente ella y su marido sabían. Sí. Imposible que nadie... Entonces, mira, esta gente generalmente tiene un poder de persuasión bastante amplio por un efecto psicológico que se llama el efecto Barnum. El efecto Barnum, que fue investigado por un psicólogo de la década del 40, David Holler, planteaba que ante un discurso ambiguo, generalista, yo soy capaz de lograr una mayor persuasión en ti que cuando yo soy específico. Y estas personas, como las gitanas también, son expertas en leer el lenguaje no verbal, expertas en empezar a hablarte y que tú le vayas contando la historia. Uno de los axiomas de la comunicación plantea que es imposible no comunicar. Todos siempre estamos comunicando, incluso con el silencio. Por lo tanto, ellos te observan ese lenguaje no verbal y te van contando una historia en el fondo te van contando la historia que tú quieres escuchar. Y por eso que tú en ese momento, y por los sesgos de confirmación, es decir, tomar información que solamente es relevante a lo que yo creo y descartar la que no creo, me hacen sentir y tener esta idea de que yo específicamente logré adivinar todo lo que tú dijiste. Es decir, mientras más escéptico eres, menos posibilidades hay de ser condenable. De todas maneras. Y entre más escéptico que como eres escéptico, claro, por eso no ves. Claro, que tienes cerrado el ojo. Cada vez que un escéptico aparece en una casa embrujada o ante un supuesto psíquico, generalmente estos poderes se desvanecen. Y se desvanecen porque parece que el escepticismo para ellos le da, y vamos a entrar al tema que después vamos a hablar, esta energía negativa. Entonces los fenómenos no se producen. Los fantasmas no se manifiestan cuando tú tienes cámaras, por ejemplo, detectores de temperatura y una serie de otros factores. Nunca aparecen. Ahora, y me viene a seguir el fenómeno poltergeist. ¿Qué opina usted? Famoso fenómeno de los duendes famosos. Hay una película sobre el tema. Famosísima. Hay un montón de libros. Y hasta donde yo sé, ese caso fue absolutamente raro. O sea, lo investigaron, vieron, se produjeron fenómenos que fueron inexplicables. ¿Será poltergeist? ¿Serán enanitos o...? Bueno, mira, acá hay que diferenciar una cosa que la gente ya va a empezar a comprender, porque hay una parapsicología, que fue la de los comienzos, que es seria. Una parapsicología que tenía la intención de investigar estos fenómenos de manera científica, de manera adecuada, de manera correcta. Posteriormente esa palabra se desvirtuó, y hoy todo el mundo se dice parapsicólogo. Pero los verdaderos parapsicólogos, la Universidad de Duke, donde empezaron principalmente a investigar esto, con James Ryan, eran verdaderos científicos investigadores de estos fenómenos. Y hay algunos, bueno, ahí pueden leerse los journals de parapsicología, donde hay investigación al respecto bien interesante, pero que estadísticamente, te insisto, no han sido capaces de replicarse como un fenómeno real, un fenómeno continuo. Pasaron cosas, hay misterios, como en todas partes, pero hay que analizarlo de distintas perspectivas. Si un fantasma es real y se mueve en el mundo material, tendría que ser detectado con el instrumental que tenemos actualmente, y eso no ha sido posible hasta el momento. Y el ectoplasma y todas estas fotografías que en algún momento se tomaron, hay algunas de las que no se tienen explicación. Sí, es famoso. Bueno, hay que investigarlas una por una. Muchas de estas fotografías se demostraron también ser fraudes, sí, claro, preparaciones que hicieron justamente para seguir en el negocio que en esa época era el negocio del espiritismo. Ahora el negocio parece que son las predicciones. Y hay que investigar eso de manera seria. Pero ojo, diferenciar la parapsicología seria, que sí existió y se investigó, de estos otros personajes que dicen ser parapsicólogos y que no tienen ninguna formación en esa área. Claro. Es un tema que hay que... Claro, el problema es que en estos temas siempre... No todo parapsicólogo es chanta, ese es el punto. No, al contrario, hay muchos parapsicólogos tremendamente serios que, como tú dices, se dedican a investigar esto, pero el gran problema para la ciencia es que siempre te quedan abiertas estas pequeñas ventanitas que la ciencia no puede explicar,
porque a lo mejor es una excepción a la regla, a lo mejor es el único fantasma del planeta, lo que quiera, pero te dejan esa pequeña duda que te hace, sí, puede ser, y que no hace a todo. Lo que pasa es que la duda adviene cuando tú tienes poca información, pero cuando tú te enteras, por ejemplo, de estos trabajos, los logras investigar profundamente y te das cuenta que la evidencia no alcanza para producir un fenómeno, o sea, no alcanza para hacer algo real, se te desvanece. Lo que pasa también es que otras personas que se dedican a investigar estos temas les queda también el gusto y la pasión por el tema. Hay una emocionalidad involucrada, porque a uno le gustan estas cuestiones, le gusta investigarlas. Entonces, esa pasión y esa emoción, cuando no va de la mano del razonamiento, te puede llevar a convertirte en un crédulo eterno, una persona que ya incluso eres capaz de falsear tu evidencia para demostrar aquello que crees. Claro, a porfiar no te la gana nadie. A porfiar no te la gana, exactamente. Ahora, sobre esto mismo, una de las áreas que más he investigado, y hoy justamente salió una noticia en medio español que nosotros replicamos en primicia. No fue copy-paste, le dimos un par de vueltas y para que me quedara igual. Bueno, un copy-paste igual. Que descubrieron que es el aura. Dice que es un fenómeno que se llama sinestesia, que es un fenómeno absolutamente investigado, que existe y que es real. Entramos con el tema. ¿Qué va a ser hoy día? El aura, mito o realidad. Eso es la realidad, ¿no? Correcto. Aura, mito y realidad. Así que ahora sí partimos. De este ¿Qué es el aura? El aura, bueno, el aura es aquel principio vital que muchos esotéricos dicen tener los seres vivos. Una especie de luminiscencia que tiene distintos colores. Edgar Cayce, el profeta durmiente, habla de 7 colores distintos. Correcto. Que sería capaz de envolver el cuerpo físico y de esa manera tener colores que indicarían para ellos, se usa mucho también en medicina alternativa, indicar grados, por ejemplo, de felicidad, de tristeza, de salud, por ejemplo, cosas por el estilo. Es como una especie de la radiografía del alma. Yo escribí un artículo sobre eso que lo pueden ver en la página, que se llama justamente ¿Existe realmente el alma? Está en la página de la EDS, para que ahí está más completo. Pero lo que propone principalmente es eso. Existiría un principio, un fenómeno, y que sería demostrable científicamente. Y ahí está el punto. El Publimetro, lo leía la pasada, decía claro que unos ciertos investigadores españoles habían logrado demostrar que el fenómeno del aura, que es tan popular, tenía una explicación neurobiológica, una explicación desde un fenómeno que se conoce en el mundo de la medicina como un trastorno de la percepción que se llama sinestesia, que en términos simples es como que tú eres capaz de captar a través de un estímulo. O sea, yo te estimulo, por ejemplo, la visión, y tú eres capaz de captar en otro lugar de tu cerebro, en otro sentido, esa impresión, de transformarla. Por ejemplo, oler el color, por ejemplo. O yo te digo nombres y a tu mente vienen colores. O yo te pongo una forma y te viene un sabor. Y de estas cosas. En el fondo sería, a diferencia de nosotros que hacemos cable a tierra, sería un problema en la capilaridad neuronal, un problema en el circuito neuronal adentro. Entonces, ese fenómeno explicaría. ¿Es un problema o es una virtud, algo que no hemos explotado? Así como, es que ahí está el punto. Eso es lo que te explica la ciencia, sobre todo la neuropsicología en ese momento. Pero es una de las tantas explicaciones que hay científicas para descartar la idea del aura. Pero antes de descartarla, ahondemos lo que es la aura. Hubo también en la década de los 39, me parece que fue, la famosa cámara Kirlian. Sí, correcto. La famosa cámara Kirlian, que era una cámara capaz de fotografiar el aura humana. Eso apenas resultó ese trabajo, ¿no? Y se presentó inmediatamente. Fíjate que los más entusiastas de explicar científicamente los fenómenos paranormales son los propios personas que promueven esta pseudociencia. Ellos quieren probar, tener una validez científica para validar su arte, para validar, por ejemplo, la existencia del aura. Esa famosa cámara incluso estuvo acá, me hablaba en otro programa que tengo yo ahí de radio, la había oído con un colega, llegó a Camanquehue y existió. Y la cámara efectivamente capta un halo luminoso. Ahora el tema es, y para los que somos más escépticos nos gusta dudar de estas cuestiones, es cuánto de ese halo luminoso tiene que ver realmente con el aura. Porque el aura también en el mundo esotérico se relaciona también con todo un trabajo interior. Sí, claro, que meditar. Supuestamente el color de tu aura iría cambiando en la medida que tú vas ascendiendo en esta escala de iniciación, por ejemplo, y vas cambiando tus colores.
El tema acá interesante es que si tú pescas a distintos terapeutas que trabajen con auras, no hay un acuerdo todavía sobre el tema de los colores. Y a unos te dirán, no sé, como una cosa de sabiduría popular, que el blanco es mejor que el negro, y que el rojo a lo mejor indica emocionalidad o agresividad y cosas por el estilo. Claro. De hecho, hay una tipa que veía la aura, que es una de las primeras que plantea el tema del color índigo, y de ahí viene toda la idea de los niños índigos, y estos niños especiales, los niños cristal, y todo este tema que se desarrolló después. Entonces, primero que nada, eso representa esta idea del aura. Entonces, habría eso, existiría la evidencia física. Sí, mira, yo cachureando en internet toda la semana, me di cuenta que por cada tema del aura habían definiciones completamente diferentes dependiendo de la corriente a la que cada uno de ellos, claro, y que quiera difundir. En un caso era como los colores representaban tu espiritualidad, en otro significaba simplemente cómo te sentías, no tenía nada que ver con tu espiritualidad en especial. Es que fíjate que acá hay un tema que vamos a tratar en el próximo capítulo, que va a ser sobre ciencia y pseudociencia, para que la gente se informe y entienda bien cómo funcionan estas cosas. La mayoría de los pseudocientistas toman elementos de la física, por ejemplo, de la ciencia formal, y los adaptan a su conveniencia para contar el cuento que quieren contar. Entonces acá hay palabras, por ejemplo, energía, flujo, vibración, campo electromagnético y cosas por el estilo que son propios de la física y que están totalmente sacadas de contexto y se utilizan para venderse como ciencia. A ver, el campo electromagnético me interesa porque yo cuando empecé a informarme de estas cosas que uno no se informa, desde que llegan como que alguien las cuenta y uno las va escuchando y no sé, son como la historia o las canciones que uno escucha de los papás, de los abuelos, que uno genera una energía electromagnética, que eso obviamente produce una difusión en tu entorno y que por lo tanto... Que te cambia la vibración y todo eso. Claro, porque tú estás vibrando. Pero es que eso si uno no sabe física, te encuentras con que son bastante razonables. Cuando alguien usa ese lenguaje científico para venderte algo, tú inmediatamente, si no tienes una formación en ciencia o eres flojito para investigar, te pueden, digamos, vender cualquier cosa. Cuando tú le preguntas a una persona que trabaja en este mundo, en el famoso mundo espiritual, ¿qué entiende por energía? Obviamente las explicaciones van a variar, como tú bien dijiste, dependiendo de la corriente en que se escriba. Pero la energía, desde el punto de vista de la física, es la fuerza aplicada al movimiento, es decir, es algo simple. Toda explicación muy rebuscada generalmente trata de buscar agarrarse a cualquier cosa. Las explicaciones en ciencia por lo general son simples. Como dije una vez, la ciencia no lo sabe todo, pero lo poco que sabe lo sabe bien. Entonces esta mezcolanza de conceptos te llevan a la confusión. Por ejemplo, para redondear el tema de la cámara Kirlian, el claro luminoso que se ve en la cámara Kirlian es un producto que no tiene nada que ver con lo esotérico o con lo paranormal. Es un efecto físico, un efecto electromagnético físico que se produce al tomar una placa, agregarle una bobina de Tesla principalmente, en la que tú pones una placa de vidrio, posteriormente pones una película o papel fotográfico y sobre ella un objeto, cualquier objeto sea, y sobre ese objeto, al aplicar un campo eléctrico, lo que vas a hacer tú es lograr este efecto corona que se denomina en el mundo de la física, el efecto de luminosidad. Y ese efecto, que es bastante bonito, se ve en cualquier objeto que tú puedas colocar en esa placa. Y ahí que está muy interesante, que realmente se asocia a esta obra con los sistemas vivos. Porque tú eres capaz de hacer ese mismo efecto con una moneda, una llave inglesa o incluso un desatornillador. O sea, puede que el mismo efecto. El desatornillador a lo mejor amaneció enojado, ¿no? Claro, tiene también su principio vital. Entonces ahí te demuestra que este efecto corona, este efecto físico, es un efecto totalmente estudiado, que no tiene nada de insólito, y esta famosa idea del aura se te desmorona inmediatamente. Por otro lado, uno de los efectos que tiene que ver para entrándonos en el tema, es que tiene que ver con la ionización del aire. Tú eres capaz de ionizar el aire y se produce este efecto electromagnético luminiscente que tú ves ahí. Pero si tú haces esto en una cámara de vacío, o sea, le sacas el aire, no pasa nada. Entonces esta energía funciona con un principio que tiene que ver más con la realidad, que es el fenómeno físico, que con la cosa esta media metafísica o extraña. O sea que si yo meto a alguien al cual se le ve el aura, pero no sé qué sé yo, lo meto en una cámara de vacío, murió el aura. Murió el aura, no existe el aura. Ahora, ¿por qué? La Universidad de Drexler hizo una investigación. Fíjate que a la familia, al matrimonio Kirlian, se le criticó por la poca rigurosidad de su investigación, en su trabajo. Él era electricista, ella, Valentina, era periodista, ¿no?
Y también todos los periodistas y estaban metidos en eso. Entonces, en su investigación, ellos, por ejemplo, no fueron capaces de aislar las variables intervinientes, como esta, por ejemplo. Y de 25 variables que analizaron ellos en esta Universidad de Drexel, que es de Filadelfia, llegaron a la conclusión de que el tema de la humedad era el más importante y preponderante para el efecto corona, para producir un buen efecto corona. Tú te das cuenta, por lo tanto, que un ser humano que es casi el mayor porcentaje de agua es húmedo, igual que cualquier ser vivo. Por lo tanto, eres capaz de impregnar esta placa y producir algo tremendamente bonito y de distintos colores. Entonces, es un fenómeno físico muy bonito, muy entretenido, pero lo que da risa es la cantidad de sandeces que se le asocian a esta famosa cámara LID que tienen para defender una idea metafísica o esotérica que no tiene ningún respaldo. Uno de las explicaciones que yo he escuchado es que si tú te tomabas una foto y todas las fotos eran diferentes. ¿Eso por qué? Porque va a depender del grado de humedad y la impregnación que tenga la placa. Pues si pasó alguien primero con mucha humedad y después vienes tú, lo más probable es que te salga distinta, o que la seque y la vayan cambiando de la medida que tú vas cambiando. Eso no quiere decir que sea como una huella dactilar donde uno... Es que se vendió y se quiere vender como la radiografía del alma, como la prueba científica de la existencia. ¿Te están llamando? ¿Ya te están llamando? No me están llamando. Como la prueba científica de la existencia del aura. Por favor, no me llama a esta hora, pues. Ya, síganos. Ese es un mensaje interno. Sí, no. Entonces, fíjate que cuando tú quieres llevar ideas que están en tu cabeza nomás, que están en tu imaginación, y quieres meter la ciencia en esto, ahí se producen estos conflictos. Fíjate que en el fondo este es el eterno conflicto que existió entre la metafísica y la ciencia. Ya. Siempre ha habido este conflicto, ¿no? Este dualismo. Entonces, ¿qué es lo que es real y qué es lo que es falso? Entonces tú, por ejemplo, una cosa que esté en tu imaginación es imposible que la puedas verificar con algún medio físico. Entonces, como no lo puedes verificar, significa que tú eres incapaz de ver, y esto lo dice el esotérico, eres incapaz de ver entonces más allá. Tu mente se estrecha. Sí, claro. Lo que pasa es que, como dice Bertrand Russell, hay que tener el cerebro abierto, pero nunca tanto para que se te caiga el cerebro. Y ahí está la cuestión, ahí está la discusión de ese tema. El tema es si cuánta credibilidad nosotros le damos a un fenómeno como ese. Le damos toda la credibilidad del mundo cuando yo desconozco estas variables físicas que acabamos de comentar hoy día. Si alguien que se vio el aura hace poco, o se la va a ver, se impregna esta información y se da cuenta que este efecto no tiene nada de metafísico, sino que es un efecto físico común y corriente, basado en la física elemental, podrá entonces darse cuenta que puede ser víctima de un timo, o que lo quieran engañar, porque generalmente usan este tema para diagnosticar. Y ahí está el problema, porque las pseudociencias no son inocuas. En algún momento se meten en el tema de salud y ahí empiezan a generar problemas. Por ejemplo, la cámara Kirlian, que se usa, como te digo, el campo eléctrico de alto voltaje pero de poca corriente, 30.000, 40.000 voltios, podría producir un problema a una persona que se fuera a ver el aura y que tuviera, por ejemplo, un marcapaso, por ejemplo, o alguna enfermedad coronaria. Estaría la posibilidad de tener algún problema médico. El tema es que si a ese tipo le ocurre algo, ¿quién se hace cargo? Nadie. No sería él que se va a meter. Exactamente. Entonces, cuando este tema tú, no sé, pues, eres capaz de cambiar la tomografía axial, los escáneres, por ejemplo, o la resonancia magnética, por este tipo de pseudociencia, por estas cámaras Kirlian que se quisieron vender mucho, te das cuenta que el camino ya está equivocado. Pero parece el tema del aura ya como que pasó una segunda. Fíjate que porque era muy popular en los 90, los 80, todo el mundo te decía, uy, el aura, la lente oscura. Claro. Pero fíjate que como todo mito va mutando, y ahora el tema por ejemplo, visto ya en el punto de vista más esotérico profundo, ya el aura se transforma en parte de los cuerpos que tienen que ver con la iniciación, un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal y diferentes cosas. Va mutando y le pasamos a lo índigo, entonces ya somos capaces de ver niños índigos con auras índigas. Pero fíjate que no es tan así, o sea, hay mucha gente que se dedica hoy por hoy a ver auras o a trabajar con eso. Y lo otro está estas personas que tú dijiste, estas personas que dicen tener esta capacidad de ver el aura. Y este trabajo que tú me mencionas de los españoles que se vende como nuevo, ahí Publimetro, fíjate que no es tan nuevo. Ese trabajo ya salió publicado en el 2004. ¿2004? Sí, en el 2004 se publicó en la revista Neuropsicología Cognitiva por el doctor, lo tengo anotado acá, James Ward, de la Universidad College de Londres. No sé si lo copiaron o replicaron el tema, así que no es nada novedoso. Esa investigación ya se hizo, se demostró que 1 de cada 2.000 personas tiene este trastorno sinestésico. Y también tú eres capaz de ver, por ejemplo, luces en un espacio oscuro
Cuando empiezas a mirar, por ejemplo, un punto definido, hagan el ejercicio en sus casas, miren un punto, bajen la luminosidad, se dan cuenta que van a empezar a ver una luminosidad. O sea, cuando uno se tapa y ese efecto es un efecto de la percepción, un efecto físico que tiene que ver con la fatiga de la retina. Cuando tu retina se va fatigando, empieza a ver ese efecto. Así que no tiene nada. Empieza a generar ese efecto, esa imagen. También los trastornos de la percepción, pueden estar involucrados las migrañas, incluso algunas epilepsias. Entonces, eso te iba a preguntar yo, porque la epilepsia tengo entendido que es una especie de cruce de cable, es decir, hay una... Es como una especie de ¿cómo se llama? De electroshock, que se ocurre, ¿no? Todas las neuronas disparan al mismo tiempo y se produce un descalabro. Y ahora, ¿esto sería similar a ese? Lo que pasa es que algunas personas con esos tipos de trastornos podrían ser proclives a ver este tipo de cosas. Y le estamos descartando las otras variables que podrían ser alucinación e ilusión, o sea, trastornos más psicóticos. Pero supongamos que sea solamente sinestesia. Esta sinestesia sí que se consideraría como un mal. Esa sería la explicación biológica del tema del aura. Por ejemplo, ¿por qué queremos decir con esto? Que la persona que vio una aura por primera vez, que tenía a lo mejor un trastorno de este tipo, realmente la vio, no estamos dudando de eso, realmente la vio, pero que esa aura tenga que ver con un fenómeno físico externo a su propio problema, esa es la discusión. O sea, que él de repente se transforma en un iluminado, un tipo que... Los antiguos, además que tú puedes ver aura y puedes ver cosas con color y puedes ver alucinaciones también usando drogas, por ejemplo, sintéticas como el LSD o como la mescalina. Tú también eres capaz de producir ese efecto. Los chamanes, característicos con ayahuasca, con peyote y por ahí, también son capaces de generar efectos de este tipo, de tener experiencias místicas trascendentes producto del uso de esta droga alucinógena. Pero llegar a la idea de que a través de eso tú eres capaz de lograr una iniciación, ya es otro cuento. O sea, el problema de la sinestesia, si yo veo el aura de una persona, los colores, digamos, no significa para nada que esa aura exista realmente. Significa que algo me está pasando a mí en lo personal y una, digamos, 1000 personas, dice esta investigación. Que el aura no existe, sino que yo veo un fenómeno que no existe. Exactamente. Es como una alucinación. Exactamente. O como las personas que no pueden ver en colores. Es como cuando una persona te dice vi un fantasma. Y cuando esa persona tú le tratas de llevar a la razón y decirle, oye, pero ¿tú crees realmente que los fantasmas existan? Es que yo lo vi. Y ante esa experiencia personal, da un fenómeno también, a veces hay un fenómeno visual, donde tú sientes ver pasar sombras, ¿estás fijado? En eso y no hay nada, son fenómenos físicos. Pero si tú tienes la creencia en que esas cosas existen, lo más probable es que la creas. Y es imposible que llegues a razonar con alguien que refute esa idea, porque tu razonamiento, tú no estás razonando, tú estás sintiendo. Y ahí está como la discusión con los religiosos o las personas defensoras de esta idea. No se puede llegar a un debate racional, porque cuando tú le discutes estos temas, ellos sienten atacado su integridad, su creencia, su ámbito personal. Sí, claro, la palabra aquí clave es la palabra fe. Tú no tienes fe. No la necesito. Claro, que pero con eso te liquidan cualquier discusión, porque si no tienes fe, entonces tú no vas a ver a Dios. Y eres una mala persona inmediatamente. Se asocia que además que te vas a ir al infierno, no ser religioso, tiene toda esta implicancia. Y te van a condenar por el resto de tus días, pero el tema concreto es que no podemos llegar a un acuerdo en eso, o sea, va a ser imposible. Claro, entonces el tema de la obra va por eso, te insisto, el tema de los colores, ellos no tienen acuerdo tácito entre los investigadores, supuestamente, porque si ellos empiezan a hacer una investigación, esa otra palabra muy manoseada, se habla acá de investigación, de investigadores. Un investigador es una persona que conoce el método científico y que desarrolla lo que se llama metodología de la investigación. Pero acá esta palabra la usan tanto los ufólogos, por ejemplo, los que investigan ovnis, los que investigan los fenómenos paranormales, y todos se ponen el título de investigadores. Pero el investigador es una persona que tiene que tener un trabajo, es decir, tiene que demostrar su producción también, tiene que tener alguna publicación formal al respecto. Si no, sencillamente un aficionado a estos temas que le gusta leer estos libros, de la Connie Méndez para abajo, por ejemplo, y le gustan estos temas, colecciona artículos, lee, se informa, le gusta este tema, que por otro lado está todo su derecho a hacerlo. Pero el tema es que no venga a vender esta pomada como cierta y ganar plata a costa de la ingenuidad de las personas. Y ese es el punto que nosotros en la asociación criticamos. ¿Qué pasa con el tercer ojo? Lo pregunta Balbi. Hoy no hemos saludado a las personas que están conectadas. ¿Sí? Balbi, Carles, Cintia, Espartaco, Hola, MDN, Nelson, Red y varios más que se nos desaparecieron. No sé qué pasó. Pero saludos a ellos por estar con nosotros. Y Balbi dice, ¿y existe el tercer ojo?
Ahí, bueno, eso también viene de esta idea de la literatura, del famoso Carlos Castaneda, ¿no? Y esta famosa... no, pero eso tiene un fundamento religioso muy... Desde el punto de la biología hay una glándula hipófisis que tienes adentro y que tiene que ver con, y reacciona al tema de la luz. Ya. Y que cuando se veían los cerebros simplemente se asocian con el tercer ojo. También hay una idea bastante entretenida y otros movimientos también esotéricos que van mutando que tienen que ver con la activación de la glándula pineal. Eso no otro movimiento grande, pero para eso es largo hablar, tenemos que hablar en otro capítulo. Pero también hay movimientos que hablan, por ejemplo, de la activación de esta glándula, justamente que te llevaría también a esta cosa de la iniciación. Y ahí está el tema. Todos estos movimientos y todos estos personajes, todos estos suscitadores del misterio, lo que te venden es esperanza. Te venden la posibilidad cuando tú estás atareado en una rutina de tu vida, cuando nada te interesa, cuando, no sé, pues, te sube el petróleo, el Transantiago es atroz, ahí estamos en una ciudad contaminada, estresada, y de pronto parece esto como, funciona como una aspirina metafísica, donde yo vendo esperanza, vendo posibilidades, y no restricciones, porque al ser humano no nos gustan las restricciones, nos gusta la libertad. Ser capaces, como que alguien te dice, pero es que tú tienes que tener tu mente abierta para verlo todo. Eso es imposible. Nadie es capaz de verlo todo. ¿Te fijas? Porque estamos limitados por nuestros sentidos. Somos capaces de ver una parcialidad de la realidad bastante diminuta y en un tiempo bastante corto. Lo que vive el ser humano es bastante corto. Sí, claro, pero la mayoría de las religiones y de estas creencias te prometen una vida eterna. Eso es lo que te digo. Es el mismo patrón. Así funciona un vendedor de ilusiones. Puede ser el nombre, vendedor de ilusiones. Y si ellos dicen que van a activar tu glándula pineal, de que van a abrir tu tercer ojo, que tiene relación con todo este tema también de los chakras, de que el cuerpo humano estaría... eso se me ha olvidado de decirte, pero los chakras estaban relacionados con los colores de... Claro. Los chakras estarían relacionados con estos colores. De hecho, se dibujan así también cuando hacen a la persona meditando, con los chakras bajando en línea recta. Y desde la cabeza para abajo, que insisto, que supone que serían vórtices de energía que estarían dentro del cuerpo humano. Jamás lo hemos visto en una topología axial, en un escala, en una resonancia magnética. Hoy tenemos instrumentos capaces de medir cualquier cambio de energía en un ser humano, y esas cosas no aparecen. Esto tiene que ver con el ámbito espiritual y la activación de los chakras. Y en estos libros, como te digo, que son tan famosos, se hablaba de que también hay otros que decían personas capaces de abrirte este tercer ojo, pagando obviamente una buena suma de dinero. Y aquí tenéis chamanes en México, por ejemplo, y en otros lugares que hacen lo mismo. Entonces, el esoterismo también se ha transformado en una especie de buen turismo de fines especiales, donde tú tienes peregrinación, por ejemplo, a estas rutas de Belén, por ejemplo, para allá los más religiosos, otros van para allá, para México, otros van a Perú, y así, recorriendo distintos lugares, porque el esoterismo sigue siendo un buen negocio para quien lo profese. Requiere una inversión mínima y una ganancia, pero bastante interesante. ¿Para qué se puede hacer con esta gente? No hay ninguna manera de volviendo al principio del tema y parapsicólogo que no se terremoto, no hay manera de detenerlo. Hay maneras de... hay otros personajes lamentablemente no, porque ya los medios están haciendo eco de esta información y la están amplificando. Si acá los mayores productores de este tema son los medios de comunicación. Lo que hay que hacer es enseñar a la gente a adquirir ciertos conocimientos sobre las falacias, por ejemplo. Nosotros tenemos la asociación una publicación con 55-58 falacias más comunes, que la utilizan no solo los esotéricos, sino que también los políticos y la gente que te quiere engañar. Así que los invito a que bajen esas falacias que se llaman infografías de falacias, y van a encontrar que más de alguna vez estos personajes, si ustedes ven, no sé, al parapsicólogo colombiano, caerán en alguna de ellas. Y sabrás que le están tratando de vender gato por liebre. Entonces eso es lo primero, tener defensas cognitivas que te permitan detectar cuando te quieren engañar. Y lo segundo es exigir evidencia. Fíjate que acá hay un fenómeno que escribió un muy amigo mío en un blog que tiene, que se llama Contingencia Ufológica, relacionada con el tema de la ufología. Él pertenece al ejército, y habla de un tema que se usa en la noticia, que se llama la complacencia. Es decir, tenemos a veces tan pocos pantalones a lo mejor los comunicadores, los periodistas, los políticos, que no somos capaces de refutar un charlatán en vivo. Cuando llega este gallo y cuenta la pomada de que es capaz de predecir terremotos, no muestra la secuencia lógica de su teorema. Tenemos científicos al lado de él que son complacientes, es decir, le dan el beneficio de la duda y le dejan decir lo que ellos quieran. Y con estos tipos pasa lo mismo. Claro, ¿por qué no lo hacen en Estados Unidos? Y eso es una cosa interesante, porque allá hay leyes que protegen a los ciudadanos.
Y cualquier tipo que empiece a inventar cuentos como este tiene una sanción legal. No puede llegar y decir tonteras. Tiene que decir cosas que sean reales porque está asustando a la gente. Bueno, sí, acá en Chile eso no es solamente en algunos estados. Recuerdo sí, que el año pasado dijo que el famoso Harold Camping, ¿sí? Claro, que anunciar el mundo para el 21 oye, pero de mayo. acá hasta en Chile llegaron los famosos letreros y en la costanera habían uno, sí, claro, que fue una inversión millonaria en afiche. Claro. Él recibió también una renta bastante interesante porque al hacer esta campaña por el mundo, según él, para prevenir a la gente, él tuvo que financiarse. Y esto lo financiaron sus adeptos. Así que el dinero lo estaban buscando porque vendieron las casas, vendieron todo lo que tenían. Oye, nosotros no estamos alejados de eso. Mira, hace algunos años atrás, el famoso Valle de Leyque, por ejemplo, también hubo una convocatoria a bastantes personas interesantes para tener esta trascendencia, para tener una especie de contacto cósmico. Si iban a ir con extraterrestres para otros lados. Cualquier persona que recuerde ese fenómeno se podrá reír en este momento y ver qué ocurrió finalmente. Personas que dejaron casa, propiedades y dinero para hacer este gran viaje cósmico y después no ocurrió. Todavía andan buscando a esa famosa hermana que anda perdida. O sea, no, hay casos peores, como el tema de Guyana, donde todos se terminaron suicidando, incluidos los hijos, mataron a los hijos. Por ejemplo, eso me falta. Pero mira aquí, Red dice, los grandes científicos fueron tratados de locos. Este es un argumento que comúnmente uno escucha y que tiene que ver con la idea de que, dado que los buenos científicos fueron tratados como locos, cualquier locura que hoy día cuente puede ser considerada científica. Es una falacia. Es una manera de tratar de legitimizar el discurso esotérico, el discurso metafísico, igualando una afirmación, por ejemplo, de existencia del aura y que nadie me crea y todos tienen contra mí, pero en el fondo se va a comprobar que es cierto. Porque eso no va a ocurrir, pero eso no va a ocurrir jamás. Porque estamos comparando, como digo, peras con manzanas. No es lo mismo, pero es un argumento que se usa recurrentemente para legitimar esta cosa de la posibilidad. Claro, porque yo escuchaba mucho que dicen, oye, Colón, oye, hay muchos científicos, Newton, por ejemplo, que considerado uno de los mayores científicos a nivel mundial, fueron personas ligadas a la religión. Sí. Y eso es verdad, o sea, y eso no tiene nada de malo. Fueron personas ligadas a la religión, pero que también hicieron ciencia, y eso es lo importante, que llegaron a ser capaces de hacer ciencia. Claro, porque el caso específico de Newton tiene un montón de escritos que también los pusimos en la página, si buscan Newton lo van a pillar, donde se publicaron por primera vez en la Biblioteca de Israel todos sus tratados esotéricos. Exacto. Donde él hablaba de religión y que él trató de hilvanar el mundo físico, lo que él estudiaba, con el mundo religioso. Claro, lo interesante de eso es que tu formación en ciencia te permite darte cuenta que cuando eso no resulta, ya tienes que separar las aguas, digamos, y darte cuenta que una cosa es la ciencia y otra cosa son tus creencias. Y eso sí es nuestro gran científico que llegó a hacer la relatividad universal, por ejemplo. En cambio, con los esotéricos no ocurre eso. Esos quienes generalmente trabajan como tras bambalinas y nunca han descubierto nada. Por ejemplo, los famosos astrólogos. Hay muchos astrónomos que en algún momento, en los primeros momentos, tenían que ver con la astrología. Ptolomeo, por ejemplo, en adelante. Pero después, cuando la ciencia empezó a tener ya un grado de mayor exactitud, se fueron separando de este modo de pensamiento. Pero ahora ocurre todo lo contrario. Ahora todos los días en los diarios aparecen astrólogos contando temas, y cualquier persona que trabaje en periodismo, porque los datos me lo han dado dos personas que trabajan en periodismo, saben que esas notas, hacer los horóscopos a veces te toca como pega de recién ingresando al mundo de la prensa. Sí, claro. Y esos son repetitivos, son las mismas. Hay otro efecto que explica eso, por qué ocurre. Pero ya recordemos que estos grandes científicos que tuvieron creencias religiosas o creencias metafísicas, también Flammarion, por ejemplo, otro gran astrónomo, que también un libro que escribió se llama Las Casas Encantadas, y la probabilidad de los mundos habitados, que otro gran libro de 1800 y tanto, también incursionaron, Conan Doyle también, incursionaron en el mundo del misterio y lo esotérico, pero siempre manteniendo esta idea, claro, una mirada diferente. ¿Ah? O sea, llegar a pensar de que una afirmación cualquiera sea, de que un Salfate va a llegar a ser capaz de convertirse en un Newton en el futuro, eso está totalmente alejado de la realidad. No, a lo mejor un Newton se transforma en Salfate y se rompe la cabeza o algo así, pero no hablemos más de Salfate, sino que es simpático. No, hablábamos, yo te dije que era simpático, pero el tipo es un charlatán. Así no es simpático, la gente le cree, el problema es que le crea. El problema es que le cree porque la gente no está, como digo, entrenada para pensar críticamente. Si uno exige evidencia, no solo a estos personajes, sino que también a los políticos y a tu jefe, a todo el que te quiere inocular una idea, te das cuenta que se desarman. Las pseudociencias son como las pesadillas, fíjate, se desarman apenas llega un poquito de luz.
Correcto. Ahora, para redondar, porque hace como 5 minutos me Ya lo está cortando. 5 minutos. ¿Ya? Oye, cualquiera, pasó el tiempo. No, yo me di ni cuenta. siquiera he visto la hora. Veamos la hora. No estamos pasando 5 minutos. Pero como partimos un poquito más atrasados, por las brujerías que nos están haciendo, podemos darnos 5 minutos más. El tema es si, definitivamente, en el tema de Laura, y Laura existe. ¿Existe Laura? O definitivamente no hay posibilidad de que exista. Existen las pinturas. Por ejemplo, lo hablo de los santos, ¿te fijas? No confundirlo con la no Laura. Existe la imaginación de las personas. O sea, yo veo Laura porque yo la estoy imaginando o porque sufro porque tiene algún trastorno de la percepción. Como el de la sinestesia que... Exactamente. Hay una explicación neurobiológica para el aura. Para quien la ve. Para quien la ve. Es decir, yo no ahora, veo aura. ¿eso significa que la gente va a dejar de creer en el aura? Te aseguro que no. No, de ninguna manera. Te aseguro que no. Porque todos van a decir que el chanter es tú, porque como puedes probar lo contrario. Si yo lo estoy viendo. Pero fíjate que ahí... Y no solamente yo, también el maestro y todos los que hemos sido... Pero ahí es súper simple, pues. Si yo tengo una aura y me la están viendo 3 maestros, ¿qué? Separemos a los 3 maestros y que me definan el aura, me definan el color y la forma. Y después comparo esos escritos, sin que ellos tengan contacto. Te aseguro que van a hacer 3 cosas distintas. O sea, 3 colores o auras diferentes. Y si el aura es una sola, ¿por qué las cambian entonces según la percepción de cada observador? Eso te implica que ya el fenómeno pasa por ellos y no pasa por un fenómeno real. Claro, porque tiene que pasar por los dos, porque el maestro más evolucionado verá más colores y, claro, y mayor profundidad. La excusa y la explicación empiezan a conformarse de esa manera. A ver, Espartaco dice, no, todos pueden comprobar lo que los del ser hacen, no debes solamente creerles. No entendí nada lo que dice. Solamente confirmar lo de Laura y hasta el momento no se ha conseguido nada, refiriéndose que... Red, ¿por qué el mundo científico está convencido, por ejemplo, que con el gran colisionador de hadrones pueden separar plutones? ¿Es también un mito o debo creer porque son científicos? Ya, en resumen... yo le diría, buena pregunta, pero yo le diría a él que acá no tiene que creerle o no creerle a un científico o no. Acá lo que él tiene que mirar y basarse es en las evidencias que presenten los personajes que dicen trabajar ahí, que por lo demás no son un grupito pequeño de científicos, ese es un trabajo de muchas personas, de muchas universidades, de muchos investigadores. O sea, no es una cuestión de fe, creer. No, en ciencia la fe, la creencia no nos sirve para nada. Las creencias en realidad a uno no le importan poco. Lo que importa es lo que usted piensa, lo que realmente es capaz de llegar a pensar. Así que acá no hay que creerle a los científicos, hay que ver. Cuando explico que este trabajo de colisionador está recién empezando también, no le pidamos cosas a una cuestión que está en proyecto, que está recién comenzando. Esperemos los resultados a futuro, que son evidentes, que de aquí a un par de años más, o 5 o 10 años más, la información que vamos a tener sobre el origen del universo y sobre la formación de las galaxias y todo eso, va a venir de estas investigaciones. Lo más probable que así suceda. Bueno, yo creo que eso es todo. No les preguntamos qué tema quieren para la próxima semana. Pero hablamos que íbamos a hablar de ciencias y pseudociencias. Ciencias y pseudociencias. Sería un buen tema. Sí, pues. Para entender esta diferencia y que ellos y los televidentes lleguen a tener herramientas que permitan juzgar estos discursos semanales, mediáticos que aparecen en matinales y estelares con predictores, adivinos, astrólogos y todo lo que aparece en televisión. Pero la otra semana todavía vamos a estar porque no llega el 20 de mayo todavía. Vamos a estar, pues después del 20 se supone que ya no vamos a estar, pues ahí podemos dejar un mensaje. Hagamos un especial entonces después de lo que sobrevivimos después del 20 de mayo. Sí, eso podríamos hacer. De todas maneras, a lo mejor lo transmitimos en directo. Estamos aquí todo el día transmitiendo en directo. Pero entonces hagamos lo que hacemos nosotros en la asociación. Si falla este tipo, lo subimos a la lista de los charlatanes de la asociación. Efectivamente. ¿Algún tema que ustedes quieran tratar? Apúrense. Un minuto. Pues quedan rápido. Antes de despedirnos, ¿qué cosas se necesitan para ser racional? Nada más que atreverse a usar tu cerebro. Nada más que creer en la posibilidad de la lógica, en la posibilidad de la razón, no como en el sentido último de la existencia, sino que como una herramienta. Porque uno también puede maravillarse con una puesta de sol, puede maravillarse con una música, o decir palabras lindas a tu polola, novia o mujer. Uno no deja, por ser racional, deja de ser un ser insensible. Muy por el contrario, eres sensible y emocional igual que cualquiera. Solo que en aquellas cosas que tienes que usar la razón, úsala. Y no te dejes, y no la entregues tan fácilmente a cualquiera que aparezca por ahí. Es como la virginidad. No hay que entregarla a cualquiera que aparece la primera vez.
Tengo amigos que van a decir que da lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, estamos. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. El próximo miércoles entre 21 y 21:30. Yo creo que va a ser 21 o 21:30 y vamos a estar avisando. Cristian, un placer. Como siempre. ¿Estamos viendo? Sí. Hasta luego. Chaito.